Bueno, muy buen día a todos. Yo soy la licenciada Marisela López Catebeque del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, en conjunto con la Asociación Internacional de Edulcorantes. Hoy presentamos el webinar Seguridad de los edulcorantes bajos en calorías y sin calorías y su función en el manejo de peso y de la diabetes. Esperando que toda la información brindada realmente sea de mucha ayuda, entendiendo que una de las enfermedades con mayor prevalencia en el país es la diabetes, la obesidad también. El 10% de la población paraguaya cuenta con diabetes actualmente, entendiendo lo que también genera eso como salud pública. Hoy presentamos esta webinar con excelentes expositoras, cuentan con la opción de la interpretación, si pueden encontrar en las opciones de abajo de la pantalla para poder cambiar de idioma. Y las preguntas las vamos a recibir y las disertantes van a responder al final de todas las presentaciones, esperando que realmente sea de mucha ayuda para todos. Como pueden ver en la pantalla, ahí tienen la opción de cambiar el idioma y también pueden comunicarse a través del chat si tienen algún tipo de problemas técnicos. Bueno, en honor al tiempo, quiero presentar a la primera expositora. Ella es la doctora Rebeca López. Ella es consultora independiente en las áreas de seguridad alimentaria, toxicología, regulaciones y gestión de crisis del LOGRE International Food Science Consulting México. Ha trabajado con organizaciones como USAID, FAO, etc. Pertenece a la Junta de Asesoramiento Científico de varias empresas alimentarias y de bebidas, y ella es doctora en Ciencias y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Estatal de Luisiana. La doctora nos va a estar hablando de uso de edulcorantes bajos y sin calorías en adultos y niños y cómo se garantiza su seguridad. Doctora Rebeca López García, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días y buenas tardes para los que nos acompañan del otro lado del mundo. Me voy a tomar un minuto para compartir mi pantalla y les agradecería que me avisaran si la están viendo. Y vamos a poner presentación. Pues muchas gracias por la amable presentación. Yo les voy a hablar sobre cómo garantizamos que estos aditivos alimentarios son seguros en cualquier etapa de la vida. Como comentaron en mi presentación, esta presentación la preparé personalmente y las opiniones que expreso en esta presentación no representan las opiniones de la organización de este evento. Como me presentaron, les puedo decir que yo he trabajado como consultor independiente por más de 20 años y he obtenido la aprobación regulatoria de muchos aditivos, ingredientes nuevos, proteínas y diferentes productos para la industria de alimentos y suplementos, y pertenezco al Consejo Científico de varias empresas, y ninguna de estas organizaciones tuvo influencia sobre la información que se presentó aquí. La información está presentada aquí, está basada en los principios generales del Codex Alimentarius y pues hago esta presentación con el patrocinio del patrocinador de este evento, que es el International Sweeteners Association. Les voy a hablar un poco de las definiciones. Yo creo que una de las cosas, uno de los temas más importantes que hay que entender cuando hablamos de este tipo de productos son las definiciones, porque esto nos limita el alcance de cómo los podemos estudiar, cómo los podemos entender y cómo podemos interpretar la gran cantidad de ciencia que se publica alrededor de estos productos. Después les voy a hablar un esquema muy general, desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero un esquema general de cómo se evalúan estos productos para llegar a una aprobación y poder
llegar a la mesa de un consumidor a nivel internacional y, por supuesto, aterrizando a nivel local y pues algunas conclusiones. Es muy importante entender que los edulcorantes sin calorías o bajos en calorías o edulcorantes no calóricos son aditivos alimentarios. Es decir, la definición del Codex Alimentarius que está adoptado o que es digamos, el documento que regula o que da los lineamientos para la regulación de aditivos y de alimentos en muchos países y que es un documento de referencia, habla de los aditivos alimentarios y dice que el aditivo alimentario es cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento o como ingrediente, que se adiciona intencionalmente al alimento con fines tecnológicos. Y quizá esto es uno de los términos más importantes. La adición tiene un fin tecnológico. Esta definición puede variar de país en país, puede variar por diferentes bloques comerciales, pero en general el concepto es muy similar. Y la función tecnológica de los edulcorantes es proveer un sabor dulce o edulcorar. Simplemente proveen sabores dulces. Ahora, cuando nosotros agregamos como función tecnológica el dulzor, potencialmente lo que estamos haciendo es desplazar los azúcares calóricos para obtener la misma sensación de dulzor sin las calorías o los efectos metabólicos asociados con el consumo de azúcares. Pero es muy importante entender que se usan con función tecnológica. Es decir, los aditivos alimentarios no tienen propiedades farmacológicas y cuando las autoridades emiten una aprobación para su uso en alimentos, la emiten pensando en que, número uno, no tienen ningún impacto negativo sobre la salud del consumidor, pero tampoco tienen mucho beneficio. Y esta es una de las grandes preguntas que nos hacen todo el tiempo, ¿no? Porque normalmente se piensa que se podrían usar para controlar algunos de los problemas fisiológicos asociados con enfermedades como diabetes o para bajar de peso. Y en realidad no sirven para eso y no se pueden evaluar ni se puede interpretar la ciencia asociada con ellos como un medicamento usado para bajar de peso. Ahora, ¿por qué están asociados con este tipo de enfermedades? Pues porque obviamente si se usan como herramientas dentro de una dieta donde se disminuye el consumo de azúcares, donde se disminuye el consumo de otros nutrientes críticos, pues efectivamente pueden usarse como herramienta y sobre todo pues como una herramienta muy útil para tener acceso al dulzor sin tener los problemas metabólicos. Entonces, es quizá uno de los términos más importantes pensar siempre que son aditivos y que no pueden usarse como medicamentos. Cuando se habla en algunas publicaciones científicas de el uso de edulcorantes o la efectividad de edulcorantes para bajar de peso sin ponerlos dentro del contexto, pues realmente no tiene mucho sentido y está desviado de su uso real. Ahora, muy importante que pues se usen como herramientas y esto no implica que cualquier persona pues tendría que seguir pensando en la nutrición como un concepto integral, donde se usan como herramientas para sustituir azúcares, para obtener dulzor, pero pues las personas tendrían que seguir teniendo pues una dieta como lo recomiendan las autoridades de salud de cada país, ¿no? Y tener con las dosis o el consumo de frutas y verduras, de granos enteros y semillas y todo lo que está asociado con una buena alimentación. Ahora, cuando hablamos de la evaluación toxicológica, es muy importante pensar que se evalúan todos los efectos adversos. Cuando hablamos o definimos un efecto adverso, pues indica una gran variedad de desenlaces biológicos que pueden afectar a diferentes niveles la salud y el bienestar de los organismos. Este desenlace se puede observar como un gran número de modificaciones del equilibrio homeostático. Entonces, ¿qué hace la evaluación toxicológica de este tipo de aditivos alimentarios? Pues busca que no exista ningún efecto adverso asociado con el consumo de edulcorantes o el consumo de estos compuestos en las dosis en las que están evaluadas. Ahora hay que considerar que no se pueden hacer generalizaciones.
aunque el título de la presentación y el título de este seminario habla de edulcorantes no calóricos o bajos en calorías, pues en realidad no podemos hacer generalización. Siempre hay que hablar, y la evaluación toxicológica es muy clara, hay que hablar de cada compuesto en específico. En pantalla tienen 2 edulcorantes y como ustedes pueden ver, tienen estructuras químicas muy diferentes. Esto quiere decir que también tienen características metabólicas y fisiológicas totalmente diferentes. Y entonces, cuando se hace el estudio sobre un edulcorante en particular, sea sucralosa, sea stevia, sea aspartame, pues solamente se puede usar la información de ese edulcorante para llegar a una conclusión. También es importante tomar en cuenta la pureza del compuesto y la dosificación que se usan en algunos estudios. En los estudios toxicológicos se usan dosis extremas y se usan dosis extremas porque en la evaluación de la seguridad se quiere garantizar un amplio margen de seguridad para poder llegar a una definición regulatoria de cuánto es posible permitir adicionar a los alimentos. También es muy importante pensar en la plausibilidad biológica de cualquier efecto o evento adverso que se asocia con estos compuestos. ¿Por qué? Porque en muchos casos se reportan estudios in vitro que, aunque tienen su utilidad para entender algunos mecanismos, pues no necesariamente representan la realidad de consumo. Los aditivos alimentarios, cuando se evalúan a nivel clínico, siempre deben tener una exposición vía oral porque tienen que pasar por el tracto digestivo y se tiene que evaluar cómo se absorben, cómo se distribuyen, cómo se metabolizan y cómo se excretan. Y por supuesto, cuando llegamos a la evaluación clínica, hay que tener en cuenta otros factores como la dieta total. Los aditivos alimentarios tienen un sistema de evaluación muy diferente al resto o a otros compuestos que se evalúan para aprobación. De hecho, la evaluación de los aditivos suele ser mucho más estricta o conservadora que aquella que se usa para algunos productos, por ejemplo, para algunos fármacos. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que un aditivo alimentario está presente en la alimentación de toda la familia durante toda la vida, desde las etapas tempranas después de la lactación hasta pues las etapas muy tardías o la vejez. Y cuando se evalúan la seguridad de los aditivos alimentarios, se tiene que tomar no solamente la dosis, sino también el momento de exposición para garantizar que todo el grupo poblacional está protegido. Por supuesto, si pensamos en el subgrupo más vulnerable, que es sobre el cual se toman decisiones sobre los límites establecidos, pues deberíamos pensar, por ejemplo, en este niño pequeño que pues ya pasó la etapa de la lactancia y que posiblemente se está integrando a la dieta familiar y por lo tanto podría estar expuesto a cualquier aditivo alimentario dentro de la dieta familiar durante todos los días de su vida hasta la vejez. Y entonces, para poder aprobar algún aditivo, pues hay que tomar en cuenta esta exposición diaria durante toda la vida. ¿Quiere decir que se recomiendan diario durante toda la vida? Potencialmente no, pero sí se pueden usar como herramientas y lo que hay que garantizar siempre es la seguridad en todo este ciclo de vida de exposición. Muy importante también tomar en cuenta que cuando se evalúan para aprobación los aditivos y en este caso los edulcorantes, pues es importante tomar en cuenta o separar la evaluación regulatoria o la evaluación toxicológica de la seguridad de todo lo demás que son las consideraciones clínicas. La evaluación tecnológica o la evaluación de seguridad para aprobación, pues pasa desde el desarrollo de la tecnología para asegurar que los compuestos tienen suficiente pureza, que no tienen contaminantes y que podemos tener un compuesto puro que se puede evaluar a grandes dosis en todas las pruebas toxicológicas que les voy a describir un poco más adelante. Y asimismo, llegar a un punto donde podemos evaluar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción en seres humanos. Y en el caso de los edulcorantes, siempre existen preguntas clínicas específicas que se hacen en evaluación clínica controlada
para tomar en cuenta algunos eventos, ¿no? En el caso de los edulcorantes, siempre se estudian, por ejemplo, la homeostasis o su impacto en el metabolismo de azúcares, ¿no? Porque sabemos que un subgrupo vulnerable que va a tener alta exposición, pues es el grupo de personas que viven con diabetes. Asimismo, ya que se aprueban, pasan a la evaluación clínica. En la evaluación clínica hay otro tipo de consideraciones, pero también hay que tomar en cuenta la dieta total y lo que les comentaba sobre pues consumir las dosis indicadas de frutas, verduras, granos enteros, semillas y pues otros hábitos de vida o estilos de vida. En los niveles de evaluación o de evidencia clínica o de categorización de evidencia clínica, pues obviamente los estudios toxicológicos quedarían a bajo nivel. Entonces siempre es muy importante separar los estudios que se hacen para evaluar la seguridad de los estudios clínicos. Como les había dicho, aquí hay una serie de moléculas, todas representan a un edulcorante. Lo único que tienen en común es que saben dulce. Ni siquiera tienen el mismo perfil de dulzor, saben dulce, pero hay que evaluarlas caso por caso. Rápidamente, pues, ¿cómo se hace esta evaluación? Pues vamos del lado izquierdo de la pantalla, de lo muy sencillo a lo más complejo. Lo muy sencillo son las pruebas in vitro y de hecho estas pruebas, pues mucho de lo que hacen es determinar si causan daño genético, pensando que el daño genético está asociado con procesos de carcinogenicidad. Muy importante, una vez cualquier producto o cualquier compuesto que esté en evaluación que dé datos cuestionables a estos niveles tempranos de evaluación, no siguen el proceso de evaluación porque sabemos que no son productos que pudieran ser aprobables por una autoridad regulatoria. Después de la evaluación in vitro para hacer un primer filtro, siempre se hace el estudio de absorción, distribución, metabolismo y excreción en estas etapas tempranas a nivel animales para determinar cuáles son las posibles rutas de exposición y determinar si el producto es bioacumulable. Y este concepto es muy importante porque a veces nos preguntan a los toxicólogos qué pasa durante la exposición durante toda la vida, cómo se pueden ir acumulando efectos. Y la respuesta está empezada a dar aquí. Un compuesto que tiene potencial de ser bioacumulado no es un buen candidato para aditivo alimentario y es posible que no pase de este nivel de evaluación. De ahí pasan ya los estudios in vivo en modelos animales, porque no es ético usar seres humanos a este nivel de evaluación. Pasamos por la toxicidad aguda, estudios de toxicidad a corto plazo, toxicidad crónica, la toxicidad subcrónica y luego la toxicidad crónica. Normalmente el punto terminal de estos estudios suele ser carcinogenicidad. Es decir, la combinación de los datos anteriores, los datos metabólicos y si hay algún metabolito que se tenga que estudiar, combinados con este estudio de toxicidad crónica, nos dan una indicación de si el producto potencialmente causa cáncer o no. Cualquier producto que tenga sospecha de causar cáncer en las dosis en las que se pretende usar no puede pasar a las siguientes etapas de evaluación porque no es un producto que se pueda aprobar. Muy importante también la toxicidad reproductiva porque aquí se evalúan los compuestos en varias generaciones y los datos que se obtienen de estos estudios pues también nos dan datos muy claros de la seguridad en etapas fisiológicas importantes como puede ser el embarazo, la lactancia o la exposición temprana en la vida y su efecto en el desarrollo. Al final de todos estos estudios toxicológicos, se estudia la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción en seres humanos para determinar si realmente lo que observamos en animales es extrapolable. Y aquí también se hacen pues las preguntas que podrían llevar a evaluación clínica adicional. En muchos casos hay estudios reportados sobre compuestos que pudieran llegar al tracto gastrointestinal bajo o al colon, y entonces sabemos que hay que estudiar el impacto sobre la microbiota. Como les digo, de los edulcorantes, pues siempre se estudia el impacto sobre el metabolismo de glucosa para tomar en cuenta a las personas que viven con diabetes.
con el evento o el objetivo final más relevante, normalmente carcinogenicidad, pues obtenemos una dosis en la que no se observa ningún efecto adverso. Esa dosis se divide entre un factor de seguridad, normalmente es de 100, 10 para extrapolar entre los estudios animales a los estudios humanos y el otro 10 para tomar en cuenta la diferencia intraespecie. Nosotros sabemos que no todos los seres humanos metabolizan igual y por eso es importante esto. Entonces, la IDA se define como la cantidad estimada de un aditivo expresada en miligramos por kilo de peso corporal para tomar en cuenta a los niños, que puede ser ingerida todos los días de la vida, durante toda la vida, sin un daño a la salud humana, a la luz de las investigaciones toxicológicas disponibles. Se expresa, como les digo, en miligramos por kilo de peso corporal para tomar en cuenta a todas las subpoblaciones de riesgo, en inglés Young, Old, Pregnant and Immunocompromised, que son las poblaciones de riesgo más importantes. No se hace una IDA específica para niños porque este número calcula o está calculado tomando en cuenta la exposición en las personas más vulnerables, ¿no? La IDA no es un límite de seguridad, tiene un cojín o un rango muy amplio de seguridad y solamente se toma como una medida de referencia para poder establecer límites regulatorios. Así, llegamos que cuando se tiene toda la evaluación toxicológica, de todas maneras, cuando llega a Paraguay o cuando llega a un país específico, la agencia local evalúa a este producto tomando en cuenta la dieta total y los niveles de exposición que pueden ser diferentes a el consumo, los patrones de consumo de otros países como Estados Unidos y Europa. Y con eso la autoridad local toma una decisión sobre si necesita más información, si aprueba el producto, qué límites se establece por cada tipo de aplicación, tomando en cuenta, como les digo siempre, la dieta local. Entonces, la aprobación siempre está basada en la mejor evidencia científica posible, no es un punto final, las autoridades reevalúan constantemente cualquier reporte o cualquier estudio científico nuevo sobre estos compuestos, toma en cuenta factores de seguridad o inocuidad e incertidumbre y siempre se toma en cuenta a niños y adultos o a los subgrupos más vulnerables de la población y las agencias locales siempre adaptan los límites a la dieta o a la exposición de acuerdo con los hábitos de consumo de la población local. Para concluir, siempre es importante ver que los edulcorantes que están aprobados y presentes en el mercado hoy día en Paraguay, pues han sido evaluados por agencias independientes, agencias que tienen su propia evaluación como la FDA, la Agencia de Inocuidad Europea, la Agencia Canadiense, la Agencia de Inocuidad de Australia, Nueva Zelanda. Todos ellos, el Códex Alimentarios a través de sus instituciones de evaluación, en este caso el Comité de Conjunto de FAO y la Organización Mundial de la Salud, de expertos sobre aditivos alimentarios. Todas estas son agencias independientes que han llegado a conclusiones similares sobre la seguridad de estos aditivos. Importante tomar en cuenta siempre, los aditivos no tienen función fisiológica, por lo tal no podemos declarar efectividad, solamente se usan como herramienta para poder formular y obtener dulzor similares a los azúcares sin el impacto fisiológico. Para la evaluación toxicológica, los modelos animales y los estudios diseñados de acuerdo con los estándares de toxicología es el estándar de oro. No se usan seres humanos para la evaluación de seguridad inicial porque no sería ético. Se toma en cuenta siempre la exposición en la vida diaria durante toda la vida y la aprobación de una gran variedad de compuestos lo que nos da es tener mayor disponibilidad de herramientas tecnológicas, diversificar el riesgo y poder darle al consumidor productos que le den pues este dulzor que está buscando, esta función tecnológica de dulzor. Cuando consideren un ensayo clínico, siempre hay que extrapolar la dosis a niveles compatibles con la dosis de uso real, el destino biológico o el metabolismo de cada uno de los compuestos y la plausibilidad biológica del efecto adverso
qué se quiere relacionar, siempre compuesto por compuesto. Y pues siempre tomar en cuenta que estos productos han sido ampliamente evaluados y que la inocuidad de los productos que están hoy día en el mercado están respaldadas por las autoridades que los aprobaron. Con eso les doy las gracias por su atención, con esta frase que me gusta mucho, que dice que el amor y el escándalo son los mejores endulzantes del té. Yo invito a que realmente promovamos estilos de vida saludables y cuando se requieran herramientas de sustitución de dulzor, pues tengamos confianza que las autoridades han hecho este trabajo de evaluación para garantizar la seguridad de los productos que están aprobados en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, rescaté dos cosas importantes, ¿verdad? Que los edulcorantes actualmente autorizados están bastante bien estudiados de manera a poder verificar su toxicidad dentro del organismo humano, ¿verdad? Y como dijo la doctora, es una buena herramienta con ayuda a una alimentación saludable para disminuir los riesgos de enfermedades. Bueno, una cosita antes de seguir, si por favor las preguntas las hacemos en la cajita de preguntas y respuestas y no tenemos opción de interferir las presentaciones de las disertantes. Bueno, siguiendo un poquito con el programa, vamos a presentar a la licenciada Constanza Miranda. Perdón, ella es médica veterinaria en la Universidad de Chile, ella es magíster en nutrición y alimentos también en el INTA, en la Universidad de Chile. También es miembro o trabajó como autoridad europea de la seguridad del EFSA, como oficial científico a cargo. Hace 9 años trabaja en la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad, ACHIPIA, y ella nos va a estar hablando sobre la evaluación de exposición dietaria crónica a edulcorantes en alimentos consumidos por la población chilena. Adelante, doctora. Doctora Constanza. Aquí estoy. Muchísimas gracias por la presentación. Muy agradecida al International Sweetener Association por el interés en nuestro trabajo y por diseminar estos resultados a nivel internacional. Muy buenos días a todos y todas y muy buenas tardes a los que están en el otro lado del mundo. Bueno, como ya dijeron, hoy les voy a presentar los resultados de la evaluación de exposición dietaria que hemos realizado en la ACHIPIA, que es la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, a edulcorantes consumidos por la población en Chile. Aquí quiero esconder esta parte, ahí. Bien, un poco de contexto, les cuento que en el año 2016 en Chile se promulgó la ley de etiquetado de alimentos, es que fue una actualización de una ley que ya existía en Chile, en donde se puso como un requisito obligatorio el etiquetado frontal de los productos procesados, en donde los logos de alto en azúcar y alto en calorías eran 2 de los 4 logos del etiquetado frontal que venían a ser parte del nuevo etiquetado de alimentos. Esta situación hizo que se ejerciera una fuerza en la industria de alimentos para migrar desde el uso de azúcares en la formulación de alimentos procesados hacia su reemplazo por edulcorantes.
a propósito de evitar el tener que poner este logo alto en azúcar y alto en calorías, de modo que se redujera la cantidad de azúcar en los productos procesados dulces. De esta manera, el efecto colateral, digamos, que ocurrió con los años, fue que hubo un gran aumento del uso de edulcorantes en la formulación de alimentos para toda la población, ¿no? Esto contempla no solamente alimentos que están enfocados a público objetivo como los diabéticos o personas con obesidad y sobrepeso, sino que de manera generalizada todos los alimentos procesados dulces. De esa manera, con los años, el año 2019, el Ministerio de Salud de Chile, que es el gestor de riesgo en esta materia, plantea la preocupación sobre este gran aumento de uso de edulcorantes. Entonces se plantea, la preocupación era, ¿es seguro el consumo de edulcorantes en la población chilena, dado este cambio en la formulación de alimentos? ¿Existe alguna población en riesgo? ¿Son aún seguros los límites regulatorios a estos edulcorantes en la población chilena? Bueno, y a propósito de estas preocupaciones, el Ministerio de Salud de Chile solicita a la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria una evaluación de riesgo. ¿Para qué? Para evaluar si el consumo de alimentos con edulcorantes presentaba un riesgo de superar la ingesta diaria admisible, la IDA, especialmente en niños. En la lógica, todo esto en la lógica en que opera Chile respecto de las regulaciones que tienen relación con salud de las personas, es decir, en la lógica del análisis de riesgo, en donde hay un conjunto de entes que están a cargo de la evaluación de riesgo, dentro de ellos ACIPIA, están los gestores de riesgo por otro lado, son los tomadores de decisiones desde lo regulatorio, desde la mitigación y control de los riesgos, y componentes de la comunicación de riesgo, en torno a que se tomen decisiones basadas en ciencia. Para eso, en el fondo, el Ministerio de Salud solicita a ACIPIA esta evaluación de riesgo. Para eso, ACIPIA toma este mandato y conforma un equipo ad hoc, un equipo que está compuesto por una representante del Ministerio de Salud a cargo de este tema de aditivos, un equipo en ACIPIA que éramos una colega y quien les habla, a cargo de la evaluación de exposición dietaria, y nuestros partners en temas de metodología científica en evaluación de riesgo, que son los colegas de la European Food Safety Authority, la EFSA, y del Instituto Alemán de Evaluación de Riesgo, el BFR. Junto a ellos pudimos configurar y llevar a cabo la evaluación de exposición dietaria crónica de edulcorantes en alimentos consumidos por la población en Chile, basado, como pongo en esta figura de abajo, en la colaboración. Me interesa mucho contarles la bonita experiencia que hemos tenido a propósito de la confianza entre distintos ministerios dentro de Chile, y además la colaboración internacional que hemos tenido con estos colegas de agencias en Europa. Bueno, ¿qué es una evaluación de exposición dietaria para los que no están familiarizados? Bueno, básicamente, como decía la colega anterior, para evaluar los riesgos de cierto compuesto, se debe saber qué cantidad de ese compuesto está presente en la dieta, y al mismo tiempo qué cantidad está la persona que consume los alimentos expuestos a través de su dieta normal. Por lo tanto, una evaluación de exposición dietaria básicamente logra cuantificar la cantidad del compuesto sujeto a evaluación, ¿cierto? El compuesto X, la cantidad de este compuesto que está presente en la población a evaluar,
a través del consumo de todo el set de alimentos que componen una dieta estándar para la población a evaluar. Es decir, la evaluación de exposición dietaria es una sumatoria de todas las cantidades del compuesto a evaluar presentes en todos los alimentos que se consumen en una dieta para una población X. De esa manera, con esos datos, yo como científico, como evaluador de riesgo, voy a poder tener un panorama de cómo se comportan los distintos segmentos de una población respecto de la exposición al compuesto X. Bueno, y es así como se definió el objetivo de esta evaluación de riesgo, era estimar la exposición dietaria crónica de la población chilena a 4 edulcorantes presentes en los alimentos muestreados en el Plan de Vigilancia de Aditivos Alimentarios del 2018-2019 del Ministerio de Salud de Chile y compararla con su respectiva ingesta diaria admisible. Para eso contábamos con los datos de concentración de los aditivos presentes en los alimentos, gracias a que el Ministerio de Salud entregó los resultados de su plan de vigilancia a Achipia para poder hacer estos cálculos. Ellos muestrearon 151 alimentos en donde logramos identificar alrededor de 36 categorías de alimentos presentes en ese muestreo. El segundo elemento de fuente de información, bueno, es la ingesta de alimentos, que el consumo viene de la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, también del Ministerio de Salud. Chile cuenta con una encuesta nacional de consumo en donde hay casi 5.000 personas encuestadas a lo largo de todo Chile y de rango de edad entre 2 a 75 años. Y el otro elemento y fuente de información es el peso corporal, que también lo tenemos gracias a la Encuesta Nacional de Consumo. Por lo tanto, teníamos todas las fuentes de información necesarias para realizar una evaluación de exposición dietaria a nivel nacional. La metodología que decidimos aplicar para esta evaluación fue co-creada en el fondo junto con los colegas de la EFSA y el BFR. Como dije anteriormente, ellos son los que nos llevan décadas de ventaja en experiencia en evaluación de riesgo, por lo tanto nosotros nos aliamos, nos asociamos con los mejores, los que más saben. Por lo tanto, ellos nos ayudaron a definir cuáles eran los distintos escenarios que queríamos evaluar, escenarios obviamente estimados desde la menor exposición hasta la mayor exposición, simulando peores escenarios, ¿cierto? Peores a que el escenario promedio estándar al que está expuesto la población. De esa forma evaluamos 4 edulcorantes: el acesulfamo potásico, el aspartamo, el glicósido estediol y sucralosa, en las 5 poblaciones que teníamos disponibles gracias a la Encuesta Nacional de Consumo, que eran los niños pequeños de 2 años, los niños de 3 a 9 años, los adolescentes de día 17, adultos 18 a 64 y adultos mayores de 65 a 75. Y de esa forma nosotros también pudimos definir, como les decía, los distintos escenarios de menor a mayor exposición, abordando un tier approach. Y definimos también que cada uno de estos escenarios iba a representar distintos patrones de consumo y lealtad a la marca, utilizando y jugando ahí con distintos parámetros estadísticos como la mediana, el percentil 95, y también pudimos identificar cuáles eran los principales contribuyentes a la exposición de cada uno de estos grupos. Al mismo tiempo, el tratamiento de los no detectados, en nuestra metodología se abordó el upper bound approach, de tal manera que todas las estimaciones que hicimos apuntaban principalmente a hacer estimaciones conservadoras, siempre pensando en tener un margen de seguridad lo más amplio posible y tendiendo levemente a sobreestimar más que subestimar
las exposiciones, para estar dentro de márgenes de seguridad aún mayores. Luego de haber configurado la metodología, hicimos muchos cálculos estadísticos y matemáticos, cálculos, a diferencia de esta foto que les muestro, que salen puros hombres haciendo cálculos. En este caso éramos solo mujeres las que estábamos echando a correr las planillas de cálculo, y llegamos a la etapa en donde presentamos los resultados de nuestra exposición dietaria, y como podemos ver en estos gráficos, aquí están representados cada uno de los 4 edulcorantes, en donde la línea roja horizontal representa la ida de cada edulcorante, y cada uno de los grupos de barras presentan los 4 escenarios, y cada una de las barras dentro de estos grupos representan a los grupos etarios de la población, desde los niños hasta los adultos mayores. Aquí en los gráficos pueden ustedes ver que tenemos que ninguno de los edulcorantes evaluados, en ninguno de los 4 escenarios evaluados, en ninguno de los grupos etarios evaluados, está ni siquiera cerca de superar la ida para cada uno de los edulcorantes. Así vemos que el porcentaje de la ida más alto fue alcanzado por el edulcorante sucralosa en el escenario 4, que es el peor escenario, y en el grupo más vulnerable, que es el grupo de los niños pequeños de 2 años. Y vemos que en este escenario, en este grupo, para este edulcorante, se llega solamente al 56% de la ida respectiva, lo que sugiere que hay un amplio margen de seguridad para los 4 edulcorantes, a propósito de que no se está, como decía, ni siquiera cerca de alcanzar su ida respectiva. De esta forma, las categorías de alimentos que más contribuyeron a la ida de sucralosa, aquí hacemos un poquito un zoom a la sucralosa, dado que fue el que dio más alto porcentaje de la ida. Vemos que las categorías de alimentos que más contribuyeron a la ida de sucralosa fueron los jugos en polvo, las bebidas de fantasía, la leche líquida saborizada y el yogur. Y estos 4 categorías de alimentos, recuerden que en el fondo que se identifica que son las que más contribuyeron a la ida, no solo porque tuvieran una concentración de este edulcorante de sucralosa en esta categoría de alimentos, sino que también porque en el perfil del consumidor chileno, estos 4 categorías de alimentos son bastante consumidas por la población chilena. Recuerden que la exposición es un múltiplo de la concentración del aditivo presente en el alimento por el consumo partido el peso corporal, ¿sí? Bueno, digamos, llamativo de estas 4 categorías de alimentos es que ellas son bastante consumidas por niños entre 2 a 9 años, lo que sugiere una consideración especial por parte del gestor de riesgo para saber si es que es necesario o no, digamos, se sugiere evaluar la necesidad de tomar acciones de gestión que apunten a este público que está consumiendo bastante de este tipo de alimentos. Recordemos que, tal como lo dijo la colega anterior, estas evaluaciones de exposición dietaria son de carácter crónico, por lo tanto, se estima que a lo largo de toda la vida los individuos puedan consumir estas cantidades de los aditivos evaluados. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones determinantes a poblaciones como, por ejemplo, los niños en este caso. Bueno, la conclusión general de nuestra evaluación
arrojó que existe una probabilidad muy baja de exceder la IDA de los 4 edulcorantes evaluados en todas las poblaciones evaluadas y en todos los escenarios evaluados, sugiriendo una cierta seguridad para la población chilena respecto del consumo de alimentos con estos edulcorantes. Esta opinión científica, llamémosla así, este output científico es entregado al Ministerio de Salud, que es el gestor de riesgo, como les decía al principio, y ellos toman esta opinión científica y la utilizan para tomar acciones de gestión. Las acciones de gestión que gatillaron esta evidencia científica fueron básicamente la actualización de la regulación del título de aditivos de nuestra regulación chilena, y además se utilizó esta evidencia científica para actualizar también los programas de vigilancia y control en base a ciencia, ¿cierto? Asimismo, el Ministerio de Salud actualizó las recomendaciones de consumo de sus guías de alimentación sana, que estas apuntan a informar a la población general sobre cuáles son las recomendaciones de alimentación para llevar una vida sana. Y finalmente el Ministerio de Salud se robustece, y no solamente el Ministerio de Salud, sino que Chile se robustece a propósito de contar con un sistema de toma de decisiones en temas de inocuidad de alimentos, en donde considera fuertemente la evidencia científica para la toma de decisiones, y a través de un proceso con máxima objetividad y transparencia en la toma de decisión, y eso brinda confianza al consumidor y evidentemente una imagen país robusta en temas de inocuidad alimentaria. Quien esté interesado en conocer los resultados en profundo de esta evaluación de riesgo puede descargar el informe aquí. Aprovecho de agradecer a los colegas que hicieron posible esta evaluación, al doctor Oliver Lindner del BFR, a la doctora Alexandra Targ de la EFSA, al colega Rodolfo Rivers del Ministerio de Salud de Chile, y mis colegas de Acipia, Natalia Martínez y Gustavo Sotomayor, con quien hicimos los cálculos. Muchísimas gracias, y el mensaje final: me quedo con el valor de la ciencia en la toma de decisiones. El análisis de riesgo permite incorporar la variable evidencia científica a la toma de decisiones que tienen que ver con lo regulatorio y con las medidas de control, agregando una suerte de objetividad, independencia y transparencia fundamental para este tipo de toma de decisiones. El valor de las evaluaciones de riesgo con datos nacionales es absolutamente trascendental para los países, sobre todo de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, en donde descansamos mucho en utilizar las evaluaciones de riesgo que han hecho los países del hemisferio norte, o bien los europeos, que nos llevan más años en esto. Es fundamental que generemos capacidades en la región para poder hacer nuestras propias evaluaciones de riesgo, tal como les he mostrado en el ejemplo del día de hoy, para poder hacer regulaciones hechas a la medida. Por cierto, siempre siguiendo las normativas Codex, que son el piso básico, ¿cierto? Pero tomando elementos de nuestro contexto local para poder hacer mejores regulaciones a la medida de nuestras necesidades. Y, por cierto, siempre envío el mensaje de la colaboración como elemento fundamental para poder generar capacidades en evaluación de riesgo, para poder llevar adelante cualquier proyecto, en especial los que tienen que ver con estudios científicos. Nosotros necesitábamos aliarnos con los que más sabían, y de esa forma se generó una sinergia. Pudimos hacer una colaboración interministerio, Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura dentro de Chile, dentro del contexto chileno, en donde con confianza, generación de confianza, se pudo entregar los datos que eran como súper confidenciales,
Y gracias a la colaboración internacional con EFSI y BFR pudimos tomar de ellos la experiencia en evaluación de riesgo y poder echar a andar nuestra propia versión de una exposición dietaria con los estándares internacionales cumplidos y con las recomendaciones de los comités científicos que más saben de este tema. Una sinergia que solamente me gusta compartirla para promover, replicarla. Muchas gracias. Recibo preguntas. Muchas gracias a vos, licenciada. Las preguntas las vamos a estar haciendo al final de todas las presentaciones. Realmente queríamos agradecerte por los datos que has presentado, ¿verdad? Que realmente es de mucha relevancia, como lo dijiste, ¿verdad? Ya que son datos más específicos de América Latina, ¿verdad? De Chile específicamente, y toda su experiencia ya basada en lo que ustedes están teniendo como regulaciones. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo un poquito con lo ya establecido, repito, por favor, las preguntas por favor pueden destinar a la cajita de preguntas y respuestas, y si por favor pueden agregar para cuál de las disertantes va dirigida la pregunta. Bueno, también ahora la profesora Alison Gallagher va a estar disertando en inglés, entonces tienen también la opción de cambiar el idioma o de la traducción. Así que tienen también la opción ahí abajo, se pueden acceder. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestra última disertante. Ella es nutricionista, miembro de la Asociación de Nutrición de Irlanda, también actualmente editora en jefe de las actas de la Sociedad de Nutrición, miembro y vicepresidenta del Comité de Investigación Científica de Accidentes Cerebrovasculares de Irlanda, miembro y presidente del Consejo Asesor de Editorial de Boletín de Nutrición y miembro del Comité de Nutrición Reclamaciones de Salud del Reino Unido, profesora de Nutrición para la Salud Pública en la Universidad de Ulster, donde contribuye a la investigación llevada a cabo en el Centro de Innovación de Nutrición para la Alimentación y Salud. Ella es la doctora Alison Gallagher y nos va a estar hablando de edulcorantes bajos en calorías y sin calorías en la obesidad y la diabetes, y respalda la evidencia de un papel útil en la salud pública. Doctora Alison Gallagher, estamos contigo. Thank you very much. Can you see my slides? Muchas gracias. ¿Se pueden ver bien mis diapositivas? ¿Se ve mi presentación? Creo que sí. Bueno, vamos. Muchas gracias por la amable presentación y a los organizadores por la invitación para participar en este seminario web. Me gustaría compartir antes de empezar dónde me encuentro y desde dónde les estoy hablando hoy. Sí, trabajo, como se ha dicho, en la Universidad de Ulster, que está en Irlanda del Norte. Estoy a bastantes kilómetros de distancia de Paraguay hoy, pero debido a nuestra proximidad a la República de Irlanda, también la salud se considera como algo que afecta a toda la isla. Si alguien no nos ha visitado todavía, se lo recomiendo vivamente. Sin embargo, hoy no quiero hablarles de la promoción del turismo en Irlanda, sino del papel potencial de los edulcorantes sin calorías o bajos en calorías en la prevalencia, en la obesidad y en la diabetes. Vamos a empezar hablando de la obesidad. Basándonos en los cálculos de 2016, se decía que ahora esta prevalencia se ha triplicado en los últimos 40 años y cerca de 650 millones de adultos ya son obesos en el mundo. Si vemos la imagen de la diabetes, estos cálculos globales sugieren que más de 400 millones de adultos tienen diabetes y que la prevalencia de la diabetes se ha ido aumentando constantemente a lo largo de las décadas. Estos son los datos globales sobre la obesidad. No importa cómo miremos estos datos, lo cierto es que la obesidad y la diabetes han ido aumentando en un periodo de tiempo relativamente breve. Estos datos son de Irlanda y de Paraguay. Estos datos se refieren a 2021, que se dice que
la prevalencia de los niños con obesidad o sobrepeso está aumentando y está pasando a ser un problema preocupante. En Paraguay, creo que estos datos provienen de un estudio poblacional amplio que se publicó en 2011, así que ya ha pasado un tiempo desde entonces, pero lo que sorprende es que la obesidad no es y la diabetes no hay grandes diferencias con los datos que tenemos aquí. Las recomendaciones siempre se basan en la evidencia y se, el consumo de azúcares libres, sobre todo en las bebidas edulcoradas con azúcares, está directamente asociado con la ganancia de peso, la diabetes de tipo 2 y las caries. Las recomendaciones actuales dicen que los azúcares libres se deben limitar, los datos que se ven en pantalla. Para poner un poco de contexto a esto, en el Reino Unido, donde yo me encuentro, el Comité Asesor Nutricional en 2015 recomendó que el consumo de azúcares libres se limitara al 5% máximo del consumo diario. Pero, sin embargo, lo que vemos aquí en un estudio sobre dietas, los hábitos dietéticos del Reino Unido, vemos que la línea naranja marca ese 5% que decía la recomendación, pero vemos que todas las categorías de edad superan el consumo de azúcares libres recomendados. Hay algunos niños que están consumiendo prácticamente el doble de los azúcares recomendados. Y esto es algo muy preocupante. Las estrategias, supongo que hay diversas que podemos utilizar de distintos gobiernos y agencias que intentan limitar el consumo de azúcares libres, y esto es algo que tiene que ver con nuestra charla de hoy. Pero como hemos oído ya anteriormente, en lo que se refiere a los edulcorantes bajos o sin calorías, tienen un papel importante que desempeñar porque permiten consumir bebidas dulces sin la sobrecarga calórica que añadirían los azúcares libres. Así que realmente es interesante ofrecer alternativas más saludables a los consumidores mediante el uso de los NBSCs. Esto se hace fácilmente en las bebidas, en los alimentos resulta un poco más complicado, pero estos edulcorantes tienen un papel. Bueno, supongo que la respuesta breve sería que sí, pero que hay que saber que nunca van a ser una bala de plata, no son la única solución para reducir el consumo de azúcar. Me gustaría hablarles de las evidencias que tenemos sobre los edulcorantes, el peso, el control de peso, la diabetes y la obesidad. Primero me gustaría recordar esta jerarquía de la evidencia que muchos de ustedes quizás ya conozcan. Estas son las evidencias en las que basamos nuestras recomendaciones cuando estudiamos los datos y la información que podemos utilizar para hacer nuestras recomendaciones. Primero están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de los RCTs y después los ensayos, que son los ensayos controlados aleatorios y estudios en cohortes. Vamos a hacer un repaso rápido sobre la evidencia que procede de las revisiones sistemáticas y los ensayos controlados aleatorios de los metaanálisis de estos ensayos. Si observamos la evidencia que tenemos sobre los EBSC, este estudio lo hicieron Peter Rogers y et al. Y se publicó en 2016. Estudiaron las evidencias de que se disponían en ese momento sobre el consumo calórico y de EBSCs. Vamos a ver las revisiones sistemáticas que se presentaron a la izquierda de la línea de puntos. Favorece el consumo de los EBCSCs y aquí vemos que se presentan los efectos combinados de 12 estudios de cohortes combinados. Y como podrán ver, en general, el
los hallazgos generales de estos estudios de cohortes es que no hay cambios en el índice de masa corporal, el IMC, cuando se consumen estos edulcorantes. Después, si vemos los estudios a corto plazo, se refieren a intervenciones de menos de un día, de menos de 24 horas, y indican un consumo calórico inferior con los edulcorantes frente al consumo de azúcares en los niños. Aquí se puede ver que no ha habido ningún efecto con respecto al placebo o al agua. Hay que observar que en el 83% se suministraron los EBCSC con bebidas. En alimentos es un poco más difícil aportarlos. Después ha habido estudios de intervención que se consideran aquellos en los que el consumo de edulcorantes bajos o sin calorías excedía un día y duraban más de 4 semanas en algunos casos. En este caso se indicaba que el uso de los edulcorantes sin o bajos en calorías en lugar de azúcares en niños y adultos conseguía una reducción en el consumo de calorías y también en el peso corporal cuando se combinaba con el uso de agua, se comparaba con agua. Hay cuestiones específicas sobre el efecto de los edulcorantes en el peso corporal. Con los resultados de estos estudios demuestran que el IMC, el consumo calórico, el peso corporal se redujeron con el uso de edulcorantes sin azúcares o bajos en calorías, sin calorías o bajos en calorías con respecto a las azúcares, a pesar de haber aumentado el consumo diario calórico. Si nos fijamos en el impacto de los EBCSCs en el control de la glucosa, en la gestión de la diabetes, estos son revisiones y metaanálisis recientes que han estudiado el impacto de los edulcorantes sin o bajos en azúcar. Y en primer lugar, vemos aquí un metaanálisis de Nicol de 2018. Implica un metaanálisis de 29 ensayos clínicos aleatorizados que indicaba que los niveles glucémicos postprandiales no se incrementaban notablemente. Ha habido otro metaanálisis de 9 ensayos clínicos aleatorizados donde no observaron un cambio significativo en el cambio en el peso corporal ni en las personas con diabetes. El último metaanálisis de 2020 de 34 ensayos clínicos aleatorizados también indicaban que no había diferencias significativas en la hipoglicemia postprandial, entre otros. A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud publicó este estudio, que es una revisión sistemática de otro estudio, que es la continuación de otro estudio de 2019. Esta actualización decía que la OMS hizo unas recomendaciones sobre los edulcorantes sin azúcar en niños y adultos. Pero para centrarnos en esta revisión específica, voy a hablar solamente de los efectos en la diabetes, y aquí se ve un resumen de los hallazgos de esta revisión. Esto, en primer lugar, los datos proceden de los ensayos clínicos aleatorizados, y también tenemos resultados de estudios de cohortes. Para ver un poco lo que tenemos en pantalla, esto se basó en 32 ensayos aleatorizados controlados, y esto sugiere que el consumo,
un aumento del consumo de edulcorantes, se observa una reducción del peso y de la masa corporal. Para esta evaluación, parece que el consumo de edulcorantes sin azúcares conducen a una reducción en el peso corporal. Si nos vemos los resultados de estos ensayos controlados aleatorizados, vemos que el consumo de edulcorantes sin azúcares reduce. Parece que no hay efectos significativos en lo que se refiere a las mediciones del control glucémico. Si pasamos al consumo de calorías y azúcares, vemos que en los metaanálisis se incluyeron los estudios que se figuran a la derecha. Vemos que en esta situación hay una reducción del consumo total de calorías y también ha habido un análisis que se ha hecho en 26 ensayos clínicos y que vemos que cuando se utilizan los edulcorantes sin azúcar se reduce el consumo calórico. En resumen, esta revisión sistemática y metaanálisis indican que el uso de edulcorantes sin azúcares consigue reducir o contribuye a la reducción del peso corporal y, como se puede ver en la parte izquierda de la pantalla, esto indicaría que a corto plazo los edulcorantes pueden contribuir a la pérdida de peso cuando sustituyen el consumo de azúcares. Y pueden incorporarse en dietas a largo plazo de los individuos. En el lado derecho de la pantalla se puede ver que hay estos son estudios de cohortes prospectivos y volveremos a ello más adelante. ¿Qué dicen las organizaciones relacionadas con la diabetes? Por ejemplo, Diabetes UK dice que los edulcorantes sin azúcar se ha demostrado que son seguros y que se pueden utilizar como parte de una estrategia para los adultos y los niños en la gestión del peso y la diabetes. Y la ADA dice que pueden sustituir a los azúcares para limitar el consumo calórico diario. En 2022, esto se ha utilizado para hacer un estudio de la Asociación Europea para el Estudio de las Diabetes y hacer unas recomendaciones e indican que este tipo de edulcorantes utilizado en las bebidas como sustitutos de las bebidas con azúcares parece que están asociados con una reducción del peso corporal y factores de riesgo cardiometabólicos. También es interesante indicar que en Europa teníamos la EFSA que ha aprobado las siguientes directrices o declaración que, como he dicho antes, esta revisión actualizada de un estudio de 2019 se refiere al consumo de edulcorantes sin azúcar en niños y adultos. Esta consulta pública a la que se ha sometido este estudio se realizó entre el 15 de julio y el 14 de agosto de 2022. Esto puede ser sus conclusiones son un poco confusas. Voy a recordar primero la jerarquía de la evidencia, poniendo las revisiones sistemáticas y metaanálisis de los ensayos controlados aleatorios en la parte superior de la pirámide y como basándose en los estudios citados, parece que no han estudiado realmente la evidencia que procedía de los ensayos controlados aleatorizados. La recomendación de la OMS dice que los edulcorantes sin azúcar no se deben utilizar como una forma de conseguir un control de peso o reducir el riesgo de las enfermedades no transmisibles. Esta es la recomendación condicional.
Es decir, que no hay una evidencia, que no están totalmente seguros y que puede ser que los resultados de su uso puedan ser más interesantes de lo que sería necesario para poder hacer una recomendación clara. Los motivos es que no hay una evidencia de un beneficio a largo plazo en la medición de la grasa corporal. Vemos otros fragmentos de información que nos indican cómo se ha llegado a la recomendación de la OMS. Por ejemplo, al interpretar la evidencia, parece que han utilizado estos estudios controlados, estudios de cohortes por encima de los ensayos controlados aleatorizados, porque estos estudios dicen que el consumo de los edulcorantes por tanto, los edulcorantes sin azúcar han demostrado que reducen el peso corporal en ensayos controlados aleatorizados, pero también tenemos unas observaciones que pueden ser algo confusas porque en ocasiones se habla se habla de la calidad de los azúcares y de los edulcorantes sin azúcar en productos que serían poco saludables para la dieta, y esto lo que dicen aquí iría en contra de sus propias recomendaciones y sobre todo con respecto a las directrices sobre la reducción de azúcar, porque parece sugerir sustituir azúcar por otro tipo de azúcar, y esto choca con los hallazgos de sus propios, del propio metaanálisis. Así que, ¿dónde nos deja esto en lo que se refiere a lo que hay que hacer, a los mensajes que nos tenemos que llevar? Como ha dicho Rebeca, todos los edulcorantes sin azúcar han sido sometidos a muchas pruebas y, como ha dicho Constanza, los edulcorantes bajos o sin calorías pueden formar parte de estrategias, y la evidencia sugiere que pueden servir para la gestión del peso y la diabetes. Todo esto tiene que ver con la seguridad. Tenemos que asegurarnos de que los edulcorantes sean seguros. Creo que todos sabemos que los edulcorantes sin calorías o bajos en calorías suelen ser muy útiles para la estrategia de reducción del peso. Puede ser una herramienta más dentro de nuestra caja de herramientas para reducir el consumo de azúcares. No he tenido ocasión de compartir muchos ejemplos de políticas sobre la reducción de azúcares, pero un ejemplo podría ser los impuestos sobre el azúcar, que han demostrado que son enfoques que se han utilizado en varios países, que han utilizado este tipo de fiscalización, por ejemplo, el Reino Unido, y esto ha dado lugar a que muchas empresas estén ya reformulando muchos de sus productos, reduciendo el contenido de azúcares y generando edulcorantes sin azúcares. Esto puede ser sobre todo más visible en bebidas, pero también, porque es más fácil hacerlo, pero también está extendiéndose a otras categorías de alimentos. Las evidencias muestran que cuando se utilizan los edulcorantes sin calorías o bajos en calorías en lugar del azúcar, puede ayudarnos realmente en la gestión del peso, y puede haber beneficios adicionales relacionados con la gestión de la diabetes. Y esto es lo que yo veo cuando observo las revisiones sistemáticas que se han ido realizando y que he estado también viendo esta misma mañana. Y algo que tenemos que reconocer también es que existen límites en estos estudios que se incluyen en las revisiones sistemáticas. Y aunque sí puede haber estudios que conlleven dificultades si estáis buscando evidencias a largo plazo, de estudios a largo plazo. eh, los ensayos controlados aleatorizados a largo plazo son difíciles de abordar,
pero la causalidad inversa se puede reducir mediante este tipo de ensayos, aunque serían caros de realizar. Y finalmente, aunque hablamos de los edulcorantes bajos o sin calorías como si fuera un único grupo, lo cierto es que, como se ha explicado ya, son un grupo de compuestos, de sustancias que relacionan porque tienen un sabor dulce y pueden tener efectos distintos, pueden estar presentes en diferentes dosis, y siempre que vayamos a comparar estudios, que vayamos a ver otros efectos metabólicos que puedan tener, también tenemos que tener en cuenta la dosis que se da, el tipo de edulcorante sin azúcar y también la duración. Y esto significa que cuando estudiemos las revisiones sistemáticas, hay muchos estudios que intervienen y muchas veces vemos a ver una gran homogeneidad entre todos los estudios y metaanálisis. Y esto es algo que tiene que ver con la forma en que se hacen estos estudios, y es difícil encontrar un consenso sobre todos los hallazgos. Así que creo que con esto voy a finalizar mi presentación. Espero que hayáis podido seguirla. Estoy deseando escuchar sus preguntas y pasar ahora en la sesión de preguntas y respuestas. Dejo de compartir mi pantalla. Thank you, Profesora, for your presentation. Gracias, profesora, por su presentación. Bueno, vamos a seguir ahora entonces con las preguntas y respuestas. Tenemos bastantes preguntas que vinieron haciendo durante las presentaciones. Una que se repitió varias veces que quiero dirigir a la doctora Rebeca López en relación a lo que hablan los estudios de edulcorantes y microbiota. ¿Sí? Sí. Bueno, varias preguntas, pero más o menos van por el mismo contexto, que es la relación entre los edulcorantes aceptados y lo que se dice, ¿verdad?, del cambio en la microbiota con el uso de estos edulcorantes. Claro, con mucho gusto. Como les decía, creo que es muy importante tomar en cuenta que cada edulcorante se tiene que evaluar independientemente. Los estudios que han generado más controversia están enfocados primero en estudios animales, y es cierto, la microbiota es el tema de moda. Es cierto que la microbiota pues requiere mucho estudio y hay muchas cosas que todavía no entendemos bien de la microbiota, pero es muy importante tomar en cuenta que los estudios están reportados sobre microbiota del sistema gastrointestinal, del tracto bajo, el colon, ¿no? Entonces, pues es muy importante tomar en cuenta siempre, como les decía, compuesto por compuesto. Hay compuestos que no llegan como tal al colon, ¿no? Por ejemplo, el aspartame se digiere como proteína y se absorbe como sus aminoácidos que lo componen, y por lo tanto no llegan al colon. Como les decía, el estudio que más controversia ha generado sobre la microbiota es un estudio que se hace en población animal. Sabemos que no es muy extrapolable los estudios animales a seres humanos de microbiota, y se hace sobre sacarina. Entonces, cuando este estudio reporta que los edulcorantes, como un grupo de compuestos en general, tienen un impacto sobre la microbiota, pues esa conclusión no es relevante, porque debería hablar solamente del edulcorante que se estudió, que es la sacarina, ¿no? Entonces, cada compuesto, como les decía, individualmente, y en muchos casos, lo que se reportan son cambios en la microbiota. Pero hay muchas cosas que todavía no se entienden de la microbiota. El estrés cambia la microbiota, viajar cambia la microbiota, cambiar la composición de la dieta cambia la microbiota. Y en este sentido, el estudio de edulcorantes es complicado, porque cuando se cambia totalmente los azúcares por edulcorantes, se cambia la proporción de macronutrientes en la dieta. Y esto quiere decir que por sí solo este cambio de composición en la dieta de los animales pues va a traer ciertos
ciertos cambios en la microbiota. Aquí importante tomar en cuenta cuál sería la relevancia clínica. Y la relevancia clínica, pues me remito a los metaanálisis que ha mostrado la doctora Gallagher, donde se ve que en los estudios clínicos en humanos el uso de edulcorantes, pues no tienen el impacto que se reporta en los estudios de cambio de microbiota en animales, ¿no? Entonces no es muy extrapolable. Sí es cierto, la microbiota es un tema que hay que seguir estudiando, pero ninguno de los estudios que ha reportado cambios tienen relevancia si uno toma en cuenta lo que se reporta en los estudios clínicos en humanos controlados y en los metaanálisis que describió la doctora Gallagher. Ok, la segunda pregunta también para la doctora Rebeca. Una de las participantes habla de si se podría repetir la explicación del cálculo 100 y 10. Una diapositiva antes, la definición de IDA, dice, que creo que pasó muy rápido y no se dio a entender muy bien. Claro. A ver, cuando se calcula la IDA, lo que se toma es el punto final toxicológico más relevante. Normalmente es cáncer, es decir, nosotros cuando hacemos estudios de evaluación de riesgo, la evaluación toxicológica, damos dosis muy altas porque lo que queremos es ver un efecto adverso sobre este grupo de animales, ¿no? Entonces, damos dosis muy altas hasta que vemos un efecto adverso en el punto final más relevante. Se toma el efecto tóxico más relevante, normalmente es carcinogenicidad, pero puede haber otros efectos. En algunos metabolitos, por ejemplo, hay impacto sobre presión sanguínea, entonces se toma ese, el que sea más relevante, o sea, el que potencialmente cause más daño. Y para poder extrapolar para poder calcular la IDA, se toma la dosis anterior, es decir, se toma la dosis en la que no se observó absolutamente ningún daño. Esa dosis se divide entre un factor de seguridad que normalmente es de 100. ¿Por qué 100? Porque pues sí hay que extrapolar entre las diferencias interespecies, o sea, extrapolar del estudio animal al humano, y entonces se divide ese número entre 10 para poder extrapolar o para poder tomar en cuenta los diferentes modelos y extrapolar humanos. Y el otro 10 se toma por la diferencia que tenemos entre los diferentes seres humanos, que es lo que se llama la diferencia intraespecie. Mi ejemplo más claro es la cafeína. Si yo le preguntara abiertamente al público quién toma café por la mañana y quién se puede tomar un espresso doble en la noche y seguir durmiendo tranquilo, pues va a haber una proporción del público que va a levantar la mano y va a decir, yo puedo, ¿no? Pero en cambio hay una proporción del público que si yo les digo, tómate un café, me dicen, no, nunca, ni café, ni té, ni chocolate, porque brinco y me causa mucho efecto la cafeína. Eso es a lo que me refiero con la diferencia intraespecie. Todos somos iguales ante los ojos de la ley, pero todos tenemos características metabólicas diferentes. Entonces, ese 10 se toma para poder estandarizar entre toda la población. De tal suerte que la IDA es la dosis en la que no se observa ningún efecto toxicológico relevante, divida normalmente entre 100. Entonces, si la dosis fuera 1000, pues la IDA sería 10, ¿no? Que es la dosis que no se tomó, no se observó ningún efecto, dividida entre 100, tomando en cuenta exposición diaria durante toda la vida. O sea, y si tomamos en cuenta la reproducción, desde la concepción, pasando por la reproducción hasta la muerte, todos los días de la vida en dosis de exposición extrema. Eso es la IDA. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, para la licenciada Constanza, en relación a lo que nos habló del etiquetado y toda su experiencia en Chile, la pregunta es, teniendo en cuenta todo lo aportado acá dentro de este webinar, todo lo que hablamos en relación a la seguridad como aditivos o edulcorantes, ¿verdad? ¿Por qué se sigue colocando en las etiquetas este producto contiene edulcorantes? Bueno, para responder como bien de frente, ¿por qué se sigue poniendo
declarando en la Las etiqueta, leyendas. claro, es porque todo ingrediente alimentario debe ser declarado en la etiqueta. Eso es algo que es en general obligatorio, no tan solo para los edulcorantes, sino que para cualquier ingrediente presente en un alimento. El consumidor debe saber cuáles son los ingredientes de los alimentos y el edulcorante es uno más de los que se debe declarar. Ahora, otra cosa es que hay países que han tomado la decisión de poner como un etiquetado frontal, es decir, como un mensaje mucho más visible para el consumidor, el hecho de que ciertos alimentos tengan presente este tipo de aditivos como los edulcorantes. Y eso es una decisión que que pasa por el país y que idealmente esa decisión sea basada en información y evidencia científica respecto del contexto local del país. Es decir, si hay un país en donde su contexto local dice que, qué sé yo, que tiene un altísimo consumo de este tipo de edulcorantes y que, por ejemplo, podrían estar en riesgo de exceder los límites, por ejemplo, de la IDA. En ese caso, bueno, el país es soberano de evaluar si es que toma una decisión de ese tipo o no, por dar un ejemplo, pero tiene que ver con el contexto país en el cual se toma ese tipo de decisión. Y en general, veía las preguntas, ahí hablaban de que México había tomado esa decisión de declarar como bien en el etiquetado frontal la presencia de estos edulcorantes y bueno, hay muchos otros países en donde solamente se declara como un ingrediente más de la lista de ingredientes. Eso responde a lógicas y evaluaciones del contexto de cada país, de acuerdo a sus consumos, de acuerdo a sus exposiciones y de acuerdo a los riesgos que está enfrentado el país en cuestión. Muchas gracias. Para la profesora Allison, si podemos traducir, por favor. Sabemos que muchas personas luchan con la pérdida y el mantenimiento de peso a largo plazo. ¿Y en qué medida debemos esperar que los edulcorantes afecten el peso a largo plazo? Estudios a corto plazo y a largo plazo tampoco podemos saber. Lo único que podemos saber de la evidencia que tenemos es que sustituir el azúcar por edulcorantes a corto plazo, estudios de hasta 3 meses, sugieren que podría tener efecto en el peso corporal, pero a largo plazo no tenemos. Estamos viendo estudios de perspectiva observacionales, pero con las dificultades que he mencionado. Y se ha quedado mucha información, pero a nivel poblacional utilizamos muchas herramientas para entender el IDA, pero no sabemos exactamente cuántos edulcorantes se utilizan. En cuanto a la gestión del peso corporal, el uso de edulcorantes puede ayudar a las personas que quieren mantener una estrategia de pérdida de peso a largo plazo. Yo creo que no van a ser nocivos. Y creo que es fácil cambiar el azúcar por edulcorante, sobre todo en ciertos productos. Es una manera ideal de empezar, pero quizá no sea la solución a largo plazo. No, yo no veo que sean perjudiciales, así que ¿por qué no empezar por eso? No sé si con eso he respondido. Para la profesora Allison también, si existe algún metaanálisis que incluya a la stevia.
Sí que hay análisis de stevia, pero no como metaanálisis, porque para eso tiene que haber varios y que yo sepa no hay ningún metaanálisis. Tengo que comprobar, pero no solo con stevia. No han, los estudios que yo he mostrado y que de los que he hablado en mi charla se refieren a edulcorantes en concreto, pero no o sea, a varios edulcorantes, pero no ninguno en concreto. Tendría que buscar específicamente sobre stevia. Ok. No que Bueno, yo sepa, a lo mejor otros sí saben. Okay. Bueno, para la profesora Allison, podemos hablar de un edulcorante que genere menos efectos a nivel gastrointestinal, como la flatulencia, o existen algún tipo de otros edulcorantes como los polialcoholes, que sabemos, ¿verdad?, que generan ese tipo de problemas o efectos a nivel gastrointestinal. ¿Efectos secundarios gastrointestinales? Pues no lo sé. Bueno, sabemos que los gases son producidos a veces a través del consumo excesivo de polialcoholes. Entonces, en base a eso es la pregunta. Si existen otro tipo de edulcorantes que no produzcan este tipo de efectos. Bueno, los que yo he analizado, no sé, quizá otros sí pueden responder. Quizá crean flatulencia por uno de los elementos que contienen. Pero creo que sobre todo en cantidades altas. No creo que haya otros efectos secundarios gastrointestinales. Pero es verdad que cuando aumentas la dosis proporcionalmente a la ida, hay gente que dice que son demasiado intensos y son desagradables. Así que a veces cuando testamos algunos en concretos o mezclas, lo que pasa es que los pacientes dicen que son demasiado intensos y, por ejemplo, para la stevia, a partir de cierta concentración ya no es agradable. Así que en algunos casos hay stevia con azúcar. Yo no soy química, pero creo que lo que se hace es que se reduce el nivel de azúcar y se añade un poco de stevia, pero no se quita todo el azúcar y se sustituye todo por stevia, pero no sé de más. Eso por los polialcoholes. Estos no se absorben, llegan al tracto gastrointestinal bajo y la microbiota los fermenta. Cuando los fermenta se libera dióxido de carbono, se liberan ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta se reabsorben y generan energía. Por eso es que la mayoría de los polialcoholes tienen un valor calórico. El único que no tiene este valor calórico es el eritritol, que es una molécula de los polialcoholes, es el más pequeñito, y al ser una molécula más pequeña, pues se absorbe en el tracto gastrointestinal alto y se excreta vía la orina. Entonces no pasa por esta fermentación. Los edulcorantes, como bien decía la doctora Allison, los edulcorantes de alta intensidad en las dosis que se usan habitualmente no generan esta flatulencia porque no pasan por esta ruta metabólica. Si bien es cierto que la stevia se metaboliza en el colon por la microbiota, las dosis son muy bajas. Las personas que suelen tener, hay personas más sensibles que otras, ¿no? Y sobre todo los niños, pues a dosis más bajas pueden tener este malestar gastrointestinal. Las personas que tienen estos problemas
sería mejor que eligieran edulcorantes que están acarreados con agua, y en el cono sur son muy típicos los goteros, donde el acarreador no es un polialcohol, sino es agua, o los que están acarreados con eritritol, que no genera estos problemas de flatulencia. Ok, muy claro, muchísimas gracias. Y como última pregunta, ya en honor al tiempo y a las disertantes que sabemos que tienen también un tiempo contado, sabemos que todo el tiempo la industria alimentaria está generando nuevas alternativas como edulcorantes, y últimamente se está escuchando mucho el nombre de alulosa o también el monk fruit, y la pregunta específica es si existen evidencias o IDA para estos tipos de edulcorantes. La lulosa está en procesos de aprobación. La lulosa es un azúcar raro, y no genera calorías, y entonces en la mayoría de los países se considera azúcar y por lo tanto no hay IDA. Si bien está estudiada su toxicidad y están los procesos de aprobación, el GRAS en Estados Unidos y los procesos de evaluación de alulosa han tomado en cuenta los estudios toxicológicos, pues no hay una IDA establecida. En los países donde está aprobada como azúcar raro o como un producto que se puede usar de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura. El monk fruit está también siendo evaluado. Hay países donde ya se hizo la evaluación. El monk fruit es un caso particular porque su uso o su presencia como jugo de fruta ha sido milenario, es decir, es un dulzor que estaba presente de manera natural en los alimentos y se consumía tal cual como alimento, como jugo de fruta. El compuesto activo del monk fruit, o lo que sabe dulce, es el mogrósido 5. Hay países que han pedido un poco más de evaluación sobre el mogrósido 5 de alta pureza, y bueno, en los países donde se está evaluando su aprobación es precisamente porque se están buscando estudios adicionales. En otros países se ha evaluado y se ha aprobado con base en su uso histórico como jugo de fruta. Ok, bueno, solo para resaltar, muchísimas gracias, doctora Rebeca López, profesora Allison, la licenciada Constanza. Realmente desde el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición le damos las gracias en nombre del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de este país. También en nombre de la licenciada Elsie Ovelar, que es la directora general de esta institución, le damos gracias por toda la información brindada, los resultados de estudios que realmente nos ayudan muchísimo a seguir buscando alternativas y también generando alternativas nuevas, ¿verdad? De poder actualizar de alguna manera todo lo que ya tenemos, dando alternativas a las empresas, ¿verdad? De manera a poder seguir mejorando, ¿verdad? En relación a la salud pública, entendiendo también, ¿verdad?, que la obesidad, la diabetes son problemas actuales que denotan otros grandes problemas también, ¿verdad?, de enfermedades y gastos a la salud pública. Por ende, agradecemos todo lo que nos han aportado en esta mañana. Agradecemos a todos los participantes también, y en especial a la Asociación de Edulcorantes. Muchísimas gracias por la predisposición, por todo este trabajo previo de organizar, y por supuesto por estas grandes 3 personas, mujeres maravillosas que nos pudieron acompañar en esta mañana. Gracias también a todos los que están presentes, y bueno, una vez más recalcamos, ¿verdad?, que como leímos en el chat, gracias doctora, profesora, licenciada. Esperamos contar próximamente otra vez con la presencia, tal vez virtual, pero de mucha ayuda para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.